Benedicite, muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con los comentarios a la Filocalía. Estamos con las sentencias 106, 107 y 108 de Antonio el Grande, al que llamamos el Pseudo Antonio, porque es un escrito ya avanzado. Estamos hablando del siglo XII, XIII, por ahí. Un escritor sagrado, un escritor piadoso, que puso bajo la autoría de Antonio el Grande sus escritos, sus sentencias. La sentencia 106 dice así: el intelecto ve también todo lo que está en el cielo, y nada lo nubla si no es el mero pecado. Para el que es puro, nada es incomprensible, así como nada para la razón es inexpresable. Vamos a los apuntecitos del Padre Julio, al cuadernito. Bueno, yo en realidad me hago un punteo, unos apuntes, porque suelo distraerme y divagar y poner ejemplos y me voy por las ramas. Y bueno, el video dura mucho tiempo y aburro. Entonces me hago un punteo para no salirme de lo que tengo que decir. El intelecto, en cuanto órgano de la contemplación, nos permite ver, dice el Pseudo Antonio, todo lo que hay en el cielo, es decir, en el mundo de la divinidad, en el reino. Ese ver es en sentido figurado, no se refiere a ver con los ojos, sino que hace una referencia. Recordemos que el intelecto es intuitivo, por lo tanto, lo que el Pseudo Antonio nos transmite, podríamos traducirlo hoy, ese ver, como presentir, captar, sospechar, entrever o vislumbrar. Pero, o sea que podemos, por medio del intelecto, presentir, sospechar, captar, entrever las cosas del reino. Pero, y ese pero tiene que estar todo con mayúscula, con negrita, subrayado y con muchos signos de atención que nos llame la atención, pero para poder entrever, para poder captar, para poder vislumbrar, para poder presentir, es necesario una única condición: que no haya pecado. El pecado es la libre negación de Dios, es decir, libremente los seres humanos negamos a Dios, nos alejamos de Él por un acto de nuestra libertad. Por eso es necesario un proceso de purificación. Purificar los pensamientos, los recuerdos y reemplazarlos por el recuerdo de Dios. Por ello es tan importante la práctica de la oración de Jesús. En la medida que nos metemos en la práctica de la oración de Jesús, en la meditación, vamos progresivamente controlando los pensamientos y los recuerdos y reemplazando todo ese mundo de, como dicen los padres del desierto y algunos padres esicastas, ese enjambre de abejas, ¿verdad?
bueno, empezamos a controlarlo y empezamos a establecer el recuerdo de Dios en nuestro intelecto. Por eso, para purificarnos, es necesario vigilar. Es decir, si yo no tengo una actitud vigilante, no voy a poder controlar los pensamientos. No voy a darme cuenta cuando viene uno, otro y otro y otro, y uno me dice que tengo que cocinar, el otro me recuerda que tengo hambre, el otro que tengo que sacar la basura, el otro que es el cumpleaños de mi primo, el otro que me... Y me vienen los recuerdos de cuando tenía 3 años, cuando me peleé con... Y es un enjambre. Bueno, tengo que estar vigilante. ¿Para qué? Para que cuando surjan podamos reprimirlos. Como dice San Benito en la regla para monjes, haciendo referencia al Salmo 136, podamos estrellarlos contra Cristo, que es la roca. La vigilancia es una de las herramientas del combate espiritual y es una de las herramientas que nos conduce a la purificación. Necesitamos ejercitarnos en la atención. Necesitamos entrenar la atención. Estar atentos a lo que nos viene a nuestros pensamientos. Estar atentos es fundamental para poder discernir. El discernimiento nos ayuda a dejar aquellos pensamientos que nos llevan a Dios, aquellos recuerdos que nos llevan a Dios, y erradicar aquellos otros que no contribuyen en nada a vivir en la presencia de Dios. Por lo tanto, en esta primera sentencia tenemos que tener en cuenta que combate espiritual, una de sus herramientas es la vigilancia, cuya consecuencia, por medio de la atención, es la purificación de los pensamientos y de los recuerdos, es decir, la purificación de nuestro intelecto para poder intuir las cosas del reino. La sentencia 108 dice así: el que dice cosas irrazonables no tiene intelecto. Categórica la sentencia, ¿eh? El que dice cosas irrazonables no tiene intelecto, porque habla sin entender nada. ¿Cuánta gente de esa conocemos por ahí, verdad? Habla sin entender nada. Atiende, aquí está la recomendación del Pseudo Antonio, atiende más bien a lo que debes hacer para la salvación de tu alma. Decir cosas irrazonables, según el Pseudo Antonio, ¿verdad? Es decir cosas ilógicas, que no sugieren un proceso ni inductivo ni deductivo. Es decir, que somos incapaces de contemplar. Somos incapaces de entender. Por esa razón es tan importante, valga la redundancia, la razón. Anteriormente, en unos videos atrás, yo les comentaba que en la tradición anglicana es fundamental 3 elementos que son como los pilares sobre los que se sostiene la sana doctrina. La Sagrada Escritura, ¿verdad? La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la tradición de la Iglesia, es decir, los padres de la Iglesia y los concilios ecuménicos, fundamentalmente los concilios del primer milenio de la Iglesia indivisa, y la razón. Y estos 3 elementos
ninguno superior a otro. Los tres articulados nos mantienen en la sana doctrina. Atender a lo que debemos hacer para salvarnos, nos recomienda el Pseudo Antonio, no es otra cosa que profundizar en el silencio, silenciar nuestro intelecto, silenciar nuestros pensamientos y recuerdos y silenciar nuestra boca. Tratar de que no digamos cosas innecesarias. Tratar de que no digamos cosas de hablar por hablar. Que no seamos loritos que repetimos cuestiones, ¿verdad? Lo importante aquí es que podamos hablar y cuando hablamos, cuando emitimos la palabra, que esa palabra sea constructiva. Que esa palabra incluya el reino, el mensaje de Jesucristo. Y si no, más vale mantenerse en silencio. La otra sentencia, la última de hoy, dice así: a causa de su cuerpo, el hombre es mortal, pero por su intelecto y por su razón es inmortal. Callando, comprendes. Si has comprendido, hablas. En el silencio, el intelecto genera la palabra de agradecimiento ofrecida a Dios se convierte en salvación para los hombres. Qué importante, ¿verdad? La importancia de practicar el silencio, retomando la consigna anterior. En el silencio interior, no necesariamente exterior, se logra comprender por medio de la intuición, de la sospecha. Yo presiento y comprendo. Con la comprensión nos permitimos hablar. No hablar si no se comprende. Y una cosa muy importante, ese hablar, esa palabra emitida es respuesta, es una respuesta a la acción de Dios que me permitió comprender, que me permitió presentir, que me permitió ver, como dice el Pseudo Antonio, lo que hay en el cielo. Y entonces yo agradezco. Pero aquí hay dos cosas importantes: el silencio y la respuesta. Yo puedo estar en el mayor silencio exterior, pero si no tengo una disposición al silencio interior, no voy a lograr nada, no voy a comprender nada, no voy a contemplar nada. Será un silencio vacío, sin contenido. Yo puedo estar encerrado en mi celda ubicada en la punta de una montaña alejada de la civilización o en el medio del campo a kilómetros del pueblo más cercano, pero los ruidos de los recuerdos, los ruidos de los pensamientos, los ruidos de los prejuicios no me permiten engendrar la palabra. Y esto es importante. Los cristianos somos muy prejuiciosos, demasiado prejuiciosos. Condenamos a los musulmanes, condenamos a los judíos, condenamos a los cristianos que son diferentes a nosotros,
Estamos permanentemente juzgando, murmurando y condenando, midiendo a todo el mundo, este es de los nuestros, no es de los nuestros. Piensa como nosotros, no piensa como nosotros. Cree como nosotros, no cree como nosotros. Por el contrario, puedo estar en el medio del mayor bullicio, en medio de la avenida más grande y más importante de la ciudad más grande del mundo, pero si vivo en silencio interior, podré generar la palabra. No depende necesariamente del entorno, sino de mi capacidad de generar ese espacio real de silencio más allá del entorno en el que estoy. La segunda cosa es la respuesta. Hablamos primer aspecto el silencio, segundo la respuesta. Y la palabra generada, la palabra que se produce a partir de ese silencio, es respuesta. Es una palabra de admiración, de agradecimiento, de alabanza. Una respuesta a Dios por lo contemplado, por lo intuido, por lo captado, por lo presentido, por lo vislumbrado. Por lo tanto, es bien importante el tema del silencio y de la respuesta. Hermanos, hermanas, hasta un próximo encuentro. Que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.